Estereovisión es una radiofónica libre e independiente. Por lo tanto, su persona jurídica, junta directiva y representación legal advierten, aclaran y afirman que no hacen exactamente de su propiedad las opiniones de los expositores escuchados en este espacio. Estereovisión presenta El Buen Pastor. Un programa de amplio estudio bíblico, donde juntos escudriñamos la palabra de Dios a profundidad. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 86 97 98 30 para que la escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Buen pastor. Un abrazo lleno de la paz del Señor. Aquí estamos de nuevo en El Buen Pastor, edición viernes, felices, contentos y muy agradecidos por este privilegio que el Señor nos da de dirigirnos al pueblo más lindo sobre la faz de la tierra, el pueblo del Señor. Hoy estamos en nuestra transmisión también por nuestra aplicación de Facebook y también de YouTube. Ahí puede usted escribir en los comentarios. Inclusive, ¿sabe qué le quiero desafiar? Si usted tiene alguna consulta, la puede escribir ahí en los comentarios y nosotros la abordamos, si no podemos hoy, para el programa siguiente. Pero sería muy bueno la participación de los hermanos, que no solamente estés viendo nuestra transmisión, sino que participes con nosotros escribiendo ahí en la sección de los comentarios alguna pregunta o tal vez algún aporte también muy bueno al tema que estamos hablando sobre el Éxodo, sobre todo esto de las plagas de Egipto, que estamos aprendiendo tanto aquí con Sabdiel. Estamos muy felices todos y muy contentos. Yo soy el pastor Rodolfo, aquí tengo a mi lado al pastor Juan Luis Calvo Calderón, quien les va a saludar a continuación. Mi querido pastor Juan Luis, bienvenido. Pastor Rodolfo, siempre es un honor compartir contigo este espacio, con el pastor Sabdiel y con todos los hermanos en sintonía. Usted sabe que lo estaba viendo aquí en la transmisión. Lindo, ¿verdad? Lo veo bien, ¿cómo se llama? Brillante. Sí, tiene su brillo, tiene su elegancia, tiene su prestancia. ¿No? Lo que es de cada quien, ¿verdad? Diría mi mamá. Claro que hoy lo veo como un televisorcito viejo, casi como blanco y negro. Blanco y negro, sí, pero está bien. Un gusto saludarle, pastor. Igualmente, mi querido pastor Juan Luis. Sabdielito, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias al Señor, pastor Rodolfo, muy contento, muy agradecido, contando los días para estar acá compartiendo con ustedes, que para mí obviamente es una bendición muy grande el tener el honor de estar aquí a la mesa con dos grandes personas que admiro mucho, que respeto mucho y con tanto conocimiento como ustedes, ¿verdad? Y compartir con el público tan especial y tan lindo de Estereovisión 98.3. Amén. Bueno, ayer fue el Día de las Mamás. Yo hoy estaba diciendo en el devocional que yo particularmente soy de los que creo que no hay un día específico para esto, sino que los hijos deben de honrar a sus padres siempre, en todo tiempo. Uno no debe esperar a que sea un día específico para llevarle un ramo de flores a la mamá o para llevarla a comer. Eso debe ser siempre, pero bueno. Felicidades a todas las mamás que celebraron su día ayer, 15 de agosto. Nosotros acá desde la radio tuvimos una programación especial ayer de saludo a las madres y todo esto, pero es bueno también resaltarlo y reconocerlo, ¿verdad? Por supuesto. Claro, como vos decís, todos los días deberían de ser Día de la Madre, Día del Padre, todos los días debemos honrar, como es el mandamiento bíblico, honrar a padre y madre. Todos los días debería ser el día del amor entre todos nosotros, ¿verdad? Pero siempre, pues, que hay alguna fecha en la que podamos, de alguna manera, ¿cómo podemos decir? Honrar de una forma más específica, ¿verdad? A esas personas, pues lo podemos hacer y lo podemos aprovechar también para ser instrumentos de bendición para esas personas a las cuales se honra ese día. Entonces, por eso hoy quería, Pastor Rodolfo, con su permiso, empezar el programa
Como lo hacemos en ocasiones con alguna pregunta para nuestro lindo público que siempre está ahí, yo creo que los viernes esperando, ansiosos, no preguntar, sino que le pregunten. Y hoy quería preguntarles, ¿cómo se llama la mamá de Moisés? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Entonces sí, los hermanos que... Yo puedo participar, ¿no? ¿Yo? Ya, y yo creo que mejor dejemos a los hermanos que nos están sintonizando. Y bueno, te voy a preguntar a vos, entonces, ¿cómo se llama la mamá de David? Esa es Vos me puedes contestar esa, y vos que dijiste, yo también, ¿cómo se llama la mamá de Abraham? Se la cambio por el papá. Eso quiero Yo mencionar también le casualmente. cambio a la de Abraham por el papá. Entonces, qué interesante. Mientras los hermanos nos mandan, Pastor Rodolfo, un mensaje de audio participando y contestándonos cómo se llamaba la mamá de Moisés. Entonces, qué interesante, mientras le llegan los audios. Qué interesante eso, ¿verdad? Qué interesante que el texto bíblico no mencione los nombres de algunas madres tan relevantes y tan importantes en la historia del pueblo judío, en la conformación del pueblo judío, como la mamá de Abraham. En algunos casos sí menciona la mamá del personaje, pero en otros casos no. En otros casos curioso, no. ¿verdad? Entonces esto es lo que se llama en la teología revisionista, lo que se llama las mujeres anónimas, ¿verdad? ¿Por qué el texto no nos da el nombre de estas mujeres? Y dentro de la teología revisionista del texto bíblico hay actualmente una corriente feminista, en el buen sentido de la palabra, que busca de alguna manera resaltar, redescubrir, hablar por qué esas mujeres y sobre todo, por ejemplo, vamos al caso de Abraham. Bueno, para que Abraham fuera el hombre que era, muy probablemente es porque tenía una buena madre que le dio un buen ejemplo, un buen testimonio, que le enseñó, que le formó, si no, no fuera el hombre que haya sido. Ahora, ¿por qué el texto no la menciona? Entonces, es bueno de vez en cuando también reflexionar sobre ese tipo de cosas y rescatar la memoria de esas mujeres. Vea qué interesante, porque el libro de Ruth, termina el libro de Ruth con la genealogía de David, pero por la línea paterna. Y nunca nos dice el texto bíblico cómo se llama la mamá. Y menciona a Isaí. Y dice que Isaí era el papá. Vos decías, ¿verdad? Yo te puedo contestar quién es el papá, pero ¿quién era la señora de Isaí? ¿Quién era esa mamá? Entonces quería empezar de esta manera para rescatar esa memoria histórica de esas mamás, no solo en el texto bíblico, sino también en la historia de la iglesia, tu mamá, mi mamá, que está con el Señor, que fueron de gran valía y de gran aporte para el desarrollo del cristianismo, para el desarrollo de su familia cristiana, para formar los hombres, las personas que somos hoy día, pero quizás son mamás anónimas. Que en mi caso, quien me trae a Cristo es mi madre. Okay. Casi sin saberlo ella, ¿verdad? Porque ella buscaba una respuesta para su vida y me llevó a mí a un grupo de oración de mujeres. Y ahí con 7 años una de las señoras me dice, ¿usted quiere recibir a Cristo? ¿Vos fuiste como para acompañar a tu mamá? Yo fui acompañándola a ella. Sí. O más bien, sí, ella me llevó porque tal vez no tenía con quién dejarlo. Dónde dejarme. Sí. Qué propósito, ¿verdad? Qué lindo. Y ahí una de las señoras que estaba dirigiendo la oración me ofreció que si yo quería recibir a Cristo, yo dije que sí, sin saber siquiera qué significaba, sin haberme explicado nada, tampoco. Claro. Pero yo sí recuerdo el momento como el día en que yo nací de nuevo. Qué interesante. Porque ahí el Señor efectivamente, de seguro escuchó la sinceridad de un niño que le dijo, sí, yo quiero aceptarlo. Pero vos no sabías nada de nada. No, absolutamente, pastor. Pero eso te abrió Porque inmediatamente yo empecé con una sed tan terrible por la Biblia, que yo empecé a leer la Biblia y ni entendía muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo que yo leí el texto, la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y yo no entendía, y buscaba quien me explicara eso, y encontré un tío que tenía ya un poquito más de años en el Evangelio, y él me explicó. Y luego ahí me llevó el Señor a orar. Yo tuve la experiencia de que me metía en el baño a orar. Ahí me encerraba a orar, pero dígame usted quién me enseñó a mí la necesidad de orar. Claro. Por eso ese día a mí no se me olvida lo que hizo mi mamita, buscando para ella solución a su alma, los problemas que ella tenía en ese momento, me lleva a encontrarme con el Señor, y yo nací de nuevo sin que me explicaran qué era eso.
Qué interesante. Y en el Qué caso belleza. mío también, pues, bueno, un saludo a tu viejita, entonces, Ujú, ¿verdad? ahí Como está, le conectadita, decís sí. cariñosamente. Y en el caso mío, como yo he contado, mis padres fueron pastores, pero fue mami siempre la que llevó esa carga por la instrucción de nuestros hijos. Y Pastor Rodolfo, algo que yo no olvido y es lo que yo quiero dejar en este momento, viendo, y vamos a ver a la mamá de Moisés, algo que yo nunca olvido es las oraciones de mami. Mami, doña Ethel, que está en la presencia del Señor. Yo me acuerdo yo acostarme, yo siempre he sido medio dormirme tarde, me acostaba pero me costaba dormirme, ¿verdad? Y yo recuerdo escuchar a mami, desde el cuarto estaba pegado y escuchar a mami todas las noches y todas las madrugadas clamar por sus hijos. Y era que Señor, bendice a Alex, a Sabdiel, yo veo por su futuro, Señor, declaro su futuro, oraba por su matrimonio, pum, echaba toda una oración y después oraba por Jeffrey, después oraba por Eduardo, después oraba por Walter, oraba por mi hermana Miriam, mi hermana Linet, uno a uno iba nombrando a sus hijos y uno, no era que hacía una oración en general, no, sino que los nombraba. Y yo siempre he dicho y dado testimonio, yo soy fruto de las oraciones de mi madre. Si yo no fuera las oraciones de mami, yo no estuviera aquí hoy. Entonces creo que por eso siempre ese papel que lleva la madre de esa responsabilidad espiritual, aunque la Biblia dice que el padre es el sacerdote del hogar, pero siempre, usualmente, la mamá es la que lleva esa carga Y el espiritual. proverbio lo dice, que la mujer sabia edifica su casa. Correcto, ¿verdad? correcto. Así que por eso es bueno siempre darle ese espacio. Hay muchas respuestas ya en, Ok, en escuchemos. el YouTube. En YouTube. Sí, Ok. también, pero... A ver, escuchemos los audios y vos lees entonces para no... Muy bien, vamos con los audios. La mamá de Moisés se llamaba Jocabet. Buenos días, bendiciones. 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 La mamá de Moisés se llamó Jocabet. Gracias. La mamá de Moisés se llamó Joxabet. Gracias, hermana. Bendiciones. Hola, buenas, Fran Vargas, Jocabet, se llamaba la mamá de Moisés. Buenas, pastores, pura vida. Jocabet. Jocabet. Buenos días, bendiciones. La mamá de Moisés se llamaba Jocabet. Muy buenos días, pastores. Muchas bendiciones. Les habla Giovanni Heredia. La mamá de Moisés era Jocabet. Bueno, Excelente. todos coincidieron. Todos estamos. Y está en Éxodo 6:20, que aporta algo muy interesante. Números también. Números. Léelo, Pastor Rodolfo, por favor. En el libro de Números 26:59. Yo tenía aquí Éxodo 6:20. Sí, pero léelo también, el primero. bueno, ¿verdad? Ya que está. Éxodo 6:20 dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Qué interesante, era tía. Y era tía, sí. Era y tía. los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ok, gracias. Ujú. Y En Números 26:59 habla también sobre el mismo tema. Dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. gracias. Dice la tradición, vamos a hablar de la tradición un momentito, dice la tradición judía que Leví tenía 64 años cuando nació María, ¿ok? Supuestamente, algunos dicen que era la tía, como dice el texto bíblico, algunos dicen que la traducción correcta era prima. La cosa es que eran familia, la mamá de Moisés y su esposo, por lo menos eran primos, el texto dice que eran tíos, ¿verdad? Que era algo que se daba en su momento, y según la tradición, la mamá de Abraham se llamaba Amatai, dice la tradición, y la mamá de David se llamaba Nitzebet, según la tradición. Ahora, Aquí ajá. alguien puso el nombre de Amatai casualmente, pero la Biblia no lo dice. No, lo dice la tradición. ¿Por qué traigo a colación la tradición? Bueno, estamos estudiando Éxodo y estamos estudiando las plagas, pero lo que el tema macro es la salida de Egipto, ¿verdad? ¿Y qué es, como bien ha dicho el pastor Rodolfo? Ahora, ¿qué se da al final de la salida de Egipto? El pueblo va al monte Sinaí y ahí recibe la ley. Moisés recibe la ley. Eso es lo que se llama la ley escrita. Dice la tradición que tenemos la ley escrita, que es la Torá, que es los 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y después de eso nace la ley oral. La ley oral, según la tradición judía, es la explicación de todo lo que es la ley escrita. De los 613 mandamientos que el pastor Rodolfo ha mencionado en algunos programas del Buen Pastor,
¿Dónde están los 613 mandamientos? Desde Génesis 1:28, que es el primero de los 613, algunos dicen que son más, que son menos, hasta Deuteronomio, ahí están los 613 misbot o mandamientos que habla el pueblo judío. Y la ley oral es la explicación de todo lo que es la ley escrita. La ley escrita dice hay que guardar el sábado. Entonces, ¿qué dice la ley oral? Bueno, ¿cómo se guarda el sábado? Es una explicación de cómo se guarda. Es lo que se llama en la tradición judía la Mishnah. Y la Mishnah, junto con la Gemara, es lo que conforma el Talmud. Muchas veces hablamos, es que el Talmud dice, pero la mayoría de la gente no tiene idea qué es el Talmud. El Talmud es, entonces, la Mishnah, la tradición oral, explicada de la ley escrita, más la Gemara. ¿Qué es la Gemara? La explicación de la Mishnah, en otras palabras. Eso es la base de la tradición judía. Y muchos midrash o midrashim, que hemos hablado en algún momento, vienen dentro de esa tradición oral. Un midrash es algo, es una historia que a su forma de ver complementa el texto bíblico. Para ellos esto es importante, como lo es, por ejemplo, para la religión tradicional, sus dogmas y lo que dice olvido el nombre, sus sínodos, etcétera. Pero para nosotros no, los protestantes, para nosotros es sola escritura. Es sola escritura. Pero para los judíos el Talmud, el Talmud, perdón, es como un midrash. Los total. midrash, sí, no, los midrash, Pastor Rodolfo, o midrash es en singular, midrashim es en plural. Los midrashim son historias que ellos cuentan para complementar los vacíos, entre comillas, que ellos consideran que tiene el texto bíblico. Pero tiene el mismo peso el texto bíblico para ellos. Sí, no es una verdad absoluta los midrashim, pero sí los toman en cuenta, porque lo que tienen más que todo es un valor pedagógico. Por ejemplo, ¿dónde sale el nombre de la esposa de la mamá de Abraham? Amatlai, de los midrashim. Y por ejemplo, se cuenta en un midrashim la historia de cómo nació Abraham. En el texto bíblico no dice. Ok, iban conversando Abraham e Isaac camino al monte de Moria. Entonces, ¿qué pensaba Sara? ¿Qué pensaba Sara mientras iba con Abraham para el monte Moria al sacrificio? Entonces los midrashim rellenan esos espacios que hay en el texto que a nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en el corazón de esa mamá, de Sara, que su hijo va para allá? ¿Le contó o no le contó a Abraham? ¿Qué era lo que iba a pasar? Que para la historia bíblica, es decir, el relato bíblico es irrelevante, pero para ellos y su tradición puede ser lo relevante. Y que no deja de ser relevante cuando queremos rescatar al ser humano que está en la Biblia, pensar, porque a veces el texto bíblico nos anula tal vez al ser humano, y por qué no pensar en Sara, que estaba pensando en ese momento. Entonces los midrashim rellenan esos. En todo caso, los efectos nuestros es especulación. Y para efecto de ellos también son historias pedagógicas. Sí, es un relleno histórico para ellos. Es un relleno que busca, precisamente, como te contaba el caso de Abraham. Ellos dicen que Abraham nace porque el rey Nimrod, vea qué interesante, decreta que los varones deben morir. Le suena eso un poco parecido a la historia de Moisés. Y la mamá de Abraham entonces se va a una cueva a tener a Abraham, ahí lo tiene, lo deposita y dice, prefiero que mueras aquí, en esta cueva, a ser degollado por el rey. Y lo deja en esa cueva y le pide a Dios que cuide a su hijo, lo arropa y lo deja a Abraham en la cueva. Dice la historia que entonces Dios escucha la oración de esa madre, lo que hablamos de las oraciones de las mamás, y manda al arcángel Gabriel a cuidar a Abraham. Y ahí es donde entran los elementos fantasiosos. Hasta ahí todo, bueno, puede estar acorde al texto bíblico. Dice que el arcángel Gabriel de su meñique le daba leche materna a Abraham para fortalecerlo. A los 10 días Abraham se levanta y sale de la cueva y va a adorar a Dios junto con Gabriel, a darle gracias. A los 20 días de nacido busca a su madre y le dice, mamá, porque tú tuviste fe y creíste en el único Dios verdadero, es que estoy vivo. Entonces, uno le puede sonar fantasioso el fondo del relato, pero el valor pedagógico del midrashim, ¿qué es lo que busca? ¿Quién fue el que estableció el monoteísmo? Fue Abraham. Entonces, es decir, antes que Abraham creyera o estableciera el monoteísmo, su mamá fue que le enseñó eso.
Entonces busca resaltar el valor de las enseñanzas de las madres hacia sus hijos y cómo los hijos reflejan esas enseñanzas de las madres. Para los judíos ese es un registro histórico, así como lo estás contando. No histórico de que usted lo vaya a creer 100%. Tienen más valores pedagógicos, pero las historias se cuentan así. ¿Por qué? Porque es como cuando usted, para una persona que no es creyente, es como contarle que una ballena se tragó a un hombre. Ok, no, eso no pasó, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo decir igual de un midrashín, no, eso de que el arcángel Gabriel le dio leche materna con el dedo no pasó, es igual de fantasioso. Pero es que no vamos al si es fantasioso o no, ellos rescatan el valor pedagógico, en la enseñanza de la madre, el valor de la madre, de ir a dejar a su hijo, orarle a Dios en medio de un mundo politeísta y encomendárselo al único Dios verdadero. Ese es el mensaje final, por cómo las madres tienen que encomendar a sus hijos, cómo las madres tienen que orar por sus hijos, encomendárselos a Dios para que Dios proteja a sus hijos. Ese es parte del mensaje, que es lo mismo al final de cuentas que hace entonces Jocabet con Moisés. Vos, si tu hijo que lo tenés aquí, que son grandes muchachos y temerosos de Dios, si vos tenés a tu hijo de 3 meses y querés salvarle la vida a tu hijo, ¿pensarías en tirarlo a un río? Jamás. Ok, entonces ahí es donde rescatamos el papel de Jocabet, que lo pasamos por alto. Leemos el texto bíblico, lo leemos muy rápido, pero no nos ponemos a pensar en cómo se sentía el corazón de Jocabet en ese momento. A diferencia del famoso Midrashín, este relato de Jocabet sí está en la Biblia. Sí está en la Biblia también, y busca el mismo efecto pedagógico a la vez. Y a la par también de la obra de su hermana, en este caso Miriam. Entonces, muy bien, ¿qué hace esa mamá? Tengo un hijo, ya tiene 3 meses, ahora, ¿quién fue el que le puso, de acuerdo al texto bíblico, el nombre de Moisés? La hija de Faraón. ¿Cómo se llamaba Moisés en ese momento? 3 meses y no tenía nombre. Ok, pero entonces cuando vamos al texto bíblico y pensamos en esas cosas, es interesante, ¿verdad? Pensar en eso. Entonces ya la tradición judía ya pensaba en eso, y hay un nombre para Moisés, que Moisés tiene un nombre que no está en el texto bíblico, pero los midrashim sí piensan en eso y le asignan ese nombre. ¿Y cuál es? Dios es mi salvación. Ya te lo doy, pero no me acuerdo el nombre ahorita. Dime, Pastor Juan, ¿vas a decir algo? Pero hay también una plática entre la hija de Faraón y la hermana de Moisés, Miriam, en virtud de lo cual ella le dice: yo puedo conseguirte una sierva egipcia que te cría al niño. Ajá, correcto. Que es casualmente la propia madre, ¿verdad? Correcto. Entonces muy probable, digo yo, tratando de ser midrashín, que Miriam le haya soplado el nombre es Moisés, aunque Moisés significa lo saqué de las aguas. Entonces, la tradición cristiana, por ejemplo, yo he escuchado mucho esa explicación, pero eso igual, es hacer una exégesis o una hermenéutica, lo que usted quiera del texto, que viene siendo un midrashín. Nosotros los cristianos, que a pesar de que criticamos a veces los midrashín judíos, pero hacemos midrashín. Lo que pasa es que si no hacemos doctrina del silencio bíblico, podemos decir pudo haber sucedido esto o aquello. Me llama mucho la atención que fuera relevante, digamos en este caso en el sentido bíblico, el nombre de Moisés, que le puso una egipcia, y no el nombre que pudo haberle puesto una hebrea. ¿Verdad? Y cómo la Biblia se queda prácticamente con el nombre que le pone el... Ay, Pastor Rodolfo, qué bien, excelente. Eso se lo han preguntado los exégetas judíos por siglos, ¿verdad? Porque algunos se sienten incómodos de que su libertador tenga nombre haya sido puesto por una egipcia. Entonces eso ha sido tema de debate entre los grandes rabinos durante siglos, y lo tratan de arreglar de diferentes maneras. Entonces una versión que dan es esa, que muy probablemente la hija le dijo, bueno, Moche, ¿verdad? Entonces que era el nombre que su mamá en teoría le había puesto de pequeño. Pero lo que pasa es que eso topa con un gran problema, que Moche no es un nombre hebreo, es un nombre realmente de raíz egipcia, que es la misma raíz de Ramsés. Ramsés es hijo de Ra. Tutmosis, uno de los grandes faraones, hijo de Tot, otro rey, otra divinidad egipcia. Son nombres teofóricos. Son nombres teofóricos. Entonces, Admosis, otro gran faraón, era también Mosis o Moses, es lo mismo, es hijo de. Entonces, Moisés o Moche o Moisés es hijo de... ¿De quién? Porque le falta aparentemente a Ramsés, Tutmosis, Moisés, le falta el prefijo. Solo quedó el Moshe, nada. Entonces solo quedó el hijo de. Sí. Entonces podríamos pensar que Dios utilizó esa coyuntura del nombre de Moisés para usarlo como libertador de su pueblo.
porque era como la mayor carta de presentación que podía tener ante los egipcios. Correcto, entonces cuando vamos a esos detalles y vemos, entonces, ¿qué es Moche exactamente? Los exegetas judíos después acomodan el nombre y dice sacado de las aguas, pero eso es un acomodo literario. Realmente Moche es hijo de. Entonces, hijo de, no sabemos. Y ahí donde vos, como vos decís muy acertadamente, Pastor Rodolfo, se puede utilizar para decir, bueno, es hijo de, y podemos utilizar y hacer algunas aplicaciones al respecto de, porque nos falta la parte teofórica del nombre como tal. Entonces, ahora, si volvemos al caso de examinar ese corazón de madre, de tener a ese hijo de 3 meses y decir, ¿qué hago con él? Obviamente no lo voy a entregar para que lo maten, ninguna madre va a hacer eso, el instinto de protección materna. Y hay una opción de tirarlo al río, suena un poco... Pero no fue un acto de fe eso. Qué interesante, ¿verdad? Mire que si es un acto de fe, Pastor Rodolfo, que la palabra en hebreo para el Moisés. Para el Moisés. Ok, gracias, pastor. La canastita. Para la canastita esta donde se deposita a Moisés y lo ponen en el río, usted no le puede garantizar nadie que lo iba a ver la princesa. A usted no le puede garantizar a nadie que lo iba a salvar. Y si lo dejaban pasar, y si Moisés se dormía y nada más se iba, mire una canastita donde va, y seguía. El Nilo estaba cargado de lagartos. De hecho, Sobek es un gran dios egipcio, además, porque es un cocodrilo enorme. Además, un río no puro, ¿verdad? No tenía una pureza el agua. ¿Qué te garantiza que tu hijo va a sobrevivir? Le pone hebrea, la calafatea, la canastita esa, y ese nombre en hebreo de ese Moisés, de esa canasta, es el mismo nombre que se utiliza para el arca de Noé. Entonces, en las traducciones al español se pierde el sentido, pero es el mismo nombre. En hebreo sí está ligado. En hebreo sí está ligado. Sí está linkeado, diríamos. Sí, hay un link que te lleva, cuando lees la palabra en hebreo, te lleva directamente al arca de Noé. Ahora, que significa, perdón, nada más para terminar la idea, pastor, es que da la idea de salvación. Da la idea de un lugar de salvación, de un arca de salvación. Ahí fue donde puso Jocabet a su hijo. A mí parece que sí estaba intencionado dónde ponerlo, porque Miriam o María estaba mirando para dónde agarraba. Era como que lo puso como cerquita. Pero no tenía poderes telepáticos. Lo que quiero decirte es que nadie te garantiza. O sea, las aguas podían correr o llevarlo a la dirección que fuera, pero era como intencionado. Por aquí cerquita alguien lo va a encontrar. Tanto que María estaba ahí como viendo si efectivamente llegaban a donde efectivamente llegó. Donde efectivamente llegó. Entonces tenemos que este hijo, o nacido de, que no sabemos quién, y se presta para el texto, porque al final de cuentas es hijo de los judíos, de los hebreos, es hijo de los egipcios también hasta cierto punto. Casi que el nombre es una interrogante, ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién, verdad? O sea, es hijo, podemos decir que Dios en Éxodo 3 y 4 lo adopta como un hijo y le da esa investidura, ¿verdad? Para que vaya, porque ahora va a ser un Dios delante de Faraón, entonces es un hijo, es un Elohim, es un hijo de Dios también, ¿verdad? Porque el texto dice que es un Elohim, Moisés en ese momento, o Elohim. Entonces, vuelvo al texto otra vez. Va ahí Moisés. Ahora, volvemos a las madres. ¿Qué es lo que tiene qué es el mensaje en este momento? ¿Qué es lo que el corazón de una madre? Poner a sus hijos en un lugar seguro, como esa arca de salvación. Y eso es lo que tienen que hacer las madres. Eso es lo que no deben de dejar de hacer las madres. Aunque vea mamá, aunque su hijo en este momento tal vez sus frutos no sean los mejores, aunque tal vez su testimonio no sea el mejor, aunque tal vez lo que está haciendo no es lo mejor, no deje de orar por él, no deje de clamar por él, no deje de ponerlo en esa arca de salvación, de ponerle, ¿qué fue lo que le puso? Brea, lo calefateó, le puso esa pared de protección a sus hijos. Y en algún momento su hijo va a encontrar la salvación, va a encontrar el camino, y yo soy testimonio de eso. Ese es el primer corazón materno. El segundo corazón materno en ese momento, aunque es una joven, es Miriam, que lo va protegiendo, lo va cuidando. Y vea qué interesante, el texto bíblico en ningún lado te dice que Miriam tuvo hijos. Se dice, la tradición dice, ¿se acuerda cuando Moisés estaba en aquella lucha, en la batalla, y que dos hombres le estaban sosteniendo los brazos? Uno era Aarón y el otro era Ur. Entonces, la tradición dice que Ur era el esposo de María, por eso estaba tan cercano de Moisés. Cuando Moisés se va a recibir las tablas de la ley, ¿quiénes quedan a cargo del pueblo? Aarón y Ur. Por eso dice que Ur era el esposo de María, pero no habla específicamente el texto
No dice María tuvo hijos, bueno, puede ser que sí, pero el corazón de María en ese momento se activa y empieza a proteger a sus hijos. Al igual que muchas mamás, pues, muchas personas que nos pueden estar escuchando en este momento, quizás que no son mamás, pero eso no les impide, mujer que todavía no sos mamás, que active su corazón de mamá y esté cuidando de los suyos como una madre. Y eso es importante. Y lo otro, la tercera que quiero hablar rápidamente es de la princesa de Faraón. La hija de Faraón, la princesa, no dice el texto que fuera madre. Ella, el texto no dice el nombre tampoco en ningún momento, pero dice que se llama, la tradición dice que se llama Batya o Batía, que significa Bet de hija, Ya, Jehová, la hija de Jehová. Y la tradición le asigna una salvación a ella por haber salvado a Moisés. Muchas veces el papel de una madre es llegar precisamente y salvar a alguien, como en el caso de la princesa, la hija de Faraón, que no era el hijo de él, de carne, pero aún así lo adoptó y lo llevó a palacio. ¿Ibas a hacer algún comentario, pastor? Sí, es importante ver cómo la Biblia, y aunque no es nuestro tema, pastor Rodolfo y hermanos, pero la Biblia no es misógina. Es decir, pese a que en su tiempo la misoginia era en primer lugar, si se quiere, ¿verdad? El hombre era el que mandaba, es decir, una era patriarcal. La Biblia no deja de lado estos pequeños detalles que hacen grande precisamente a la labor femenina, a la labor de la mujer, pero también le da ese carácter de maternidad que aún no siendo madres, no obstante tenían ese sentido de protección por los que no tenían voz en ese momento, en este caso los niños. Correcto, y siempre ese instinto de protección Dios lo va a tomar en cuenta. Dice la tradición que, vea qué interesante, eso igual nos puede parecer un poco fantasioso, pero dice la tradición judía que solo hay 9 personas en el cielo. Que nuestro Elías, Enoc, y entre esas 9 personas que están en el cielo, la hija de Faraón, dice la tradición, porque le da una salvación porque no es por haber salvado a su libertador. Pastor, es que a veces no sabemos lo que estamos haciendo, una pequeña obra. Hoy alguien puede estar escuchando el programa y tal vez hay personas que dicen, están hablando de la mamá, eso a mí no me interesa, lo que sea, en algún tema, una persona puede, pero si hay una persona en el programa de hoy, en el de antier, en el del martes, en el del lunes, que lo que usted contestó, lo que vos contestaste en ese momento, le llega a esa persona y es lo que esa persona necesita escuchar y produce un cambio en esa persona y no sabemos lo que esa persona va a ser, un gran pastor, un gran evangelista, un gran misionero, alguien que va a cambiar el rumbo de la iglesia. Ya valió la pena todo ese esfuerzo. Que es la fe nuestra, de nosotros los pastores, en el sentido uno no sabe a quién tiene sentado en las sillas de la iglesia que Dios vaya a levantar para hacer el próximo Graham, el próximo Charles Spurgeon, el próximo Rodolfo Arias, sí, porque Rodolfo Arias ha hecho una labor misionera, evangelística, pastoral durante, imagínense que yo lo escucho desde que yo tengo 18 años. Entonces, ¿cuántas personas, y vos que tenés 30 años diciendo en los medios, que él es muy grande estoy diciendo que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, y cuántas miles de personas? Para mí es un privilegio haber empezado a trabajar en radio siendo un adolescente. Viera que hoy, Pastor Juan Luis, estaba aquí en el, no sé si nos desviamos del tema. Dale, una vez. Pero vale el testimonio. Esas conversaciones son muy bonitas porque yo ahora te recuerdo con un poquillo más de pelo. Ajá, sí. Sí, antes me decían, no, mejor no digo. Ese era un chiste de Guillón Macei. Fíjate que ahora estando en el devocional, una hermana me mandó un audio de que yo le profeticé a ella un hijo. Wow. En Punta Arenas, en una campaña en Punta Arenas. Wow. Y ahora el hijo tiene 25 años y está en el Señor. Ay, qué carga. Entonces, esas cosas para mí son como una huella que va quedando. Sí. Porque a veces uno se encuentra a alguien y le dice, ay, y tal vez son cosas que uno no recuerda. Ay, pastor, en tal lugar, tal día, en tal prédica, Dios hizo esto, y es para uno un registro de todo ese, de toda esa vida dedicada al Señor. Dedicada al Señor, todo ese esfuerzo, todo eso que has hecho, todos los que has, solo vos y Dios saben lo que te ha costado estar aquí al día de hoy, sosteniendo una radio como estas, ¿verdad? Entonces todo lo que tuviste que pasar al inicio, pero fuiste obediente a la voz del Señor, a ese sentir en tu corazón, y aquí estás. Y sos un padre
para muchas personas a través de las ondas de la radio. Así como lo fue la hija de Faraón en este momento, que ¿qué fue lo que ella hizo? Salvar a un hijo que no le era propio. Claro. Entonces, cuando nosotros hacemos esas acciones de salvación, de bendición para las personas que no son nuestras, es que qué fácil para mí ahora pasar y comprarle unos mamones a mis hijos y llevárselos, porque son mis hijos, no me duele. Pero es que cuando hacemos algo por aquellos que no son de nosotros, y esas son las acciones que tienen, dice la tradición, más mérito delante de Dios. Y por eso la princesa, la hija del faraón, Batia o Batya, como quiera, pasa al cielo, porque ella no solo salva al libertador, y vea qué ironía de Dios, ¿verdad? Llevar al libertador de su pueblo a educarse al palacio para que aprendiera lo que le iba a servir más adelante para ser el libertador de su pueblo. Pero Dios, dice la tradición, que Dios premia ese corazón de esa mujer. Las cosas, yo oro con mis hijos todas las mañanas, y mis hijos están en la casa escuchando porque hoy están libres. Julián y Abby, un saludo, un beso, un abrazo, los amo muchísimo. Y ellos saben, no me dejan mentir. Todas las mañanas nosotros oramos y decimos, Señor, que hoy podamos ser de bendición para otra persona. Y mi corazón se llena de mucha alegría cuando ellos me dicen, papá, hoy vieras que hoy fue de bendición para alguien. Qué lindo, ¿verdad? Sí, porque hoy, vieras que un día, el último que me contó Julio, un chiquito se le puso malo, se le cayó el almuerzo, se le puso malo no sé qué, y no tenía plata. Entonces yo tenía una plata ahí y le compré un almuerzo en la soda de la escuela. Pero eso es formación al corazón Eso de es ellos. Formación al corazón. Y eso es parte de lo que uno trata de sembrar en los hijos. Esas acciones, dice la tradición judía, tienen más méritos. Es lo que ven Dios. los hijos de los padres. Gracias a Dios también. Fíjate que acaba de llegarme a mí también el caso de Agar. El caso de no, estoy confundiendo. La mujer que era ramera que guardó los... Tamar. Rab. Es un caso muy parecido, si pensáramos en esta mujer egipcia, es un caso muy parecido, porque usted no ve que ella hubiera hecho méritos aparte de eso. Correcto. De esconder a los espías hebreos. No hay ningún otro mérito, y aparece como una mujer justa en la Biblia. Había una convicción antepasada del rey David. Claro. Antepasada de Jesús. En la genealogía de Jesús. Pero había una convicción de tal nivel que dice, no, nosotros sabemos, nosotros hemos oído lo que pasó en Egipto, sabemos lo que pasó con ese Dios de ustedes allá, a Og, rey de Sehón, y al otro rey, el rey de Basán, ahorita olvido, a Sehón y a Og. Sabemos que ese Dios que ustedes tienen es poderoso. Yo sé que esta ciudad va a ser abarcada por ustedes. No me olviden. Qué impresionante, ¿verdad? Es que algo que tendemos a hacer nosotros, y tal vez es parte del acervo, sobre todo los que hemos estado en la escuelita dominical desde niños, ¿verdad? Es a idealizar los personajes bíblicos, porque en la escuelita dominical, obviamente, y un abrazo y una bendición a todos los maestros de escuela dominical, que hacen una labor preciosa, pero es como idealizar los personajes, ¿verdad? Obviamente a un niño usted no le va a enseñar la otra parte, ¿verdad? Oscura, pero los personajes, Pastor Rodolfo, Pastor Juan Luis, ninguno es perfecto en la Biblia. Todos tienen sus cosas, sus detalles, y es que no es la intención del texto bíblico presentarnos personajes idealizados, es presentarnos personajes como vos, como yo, como los hermanos que están aquí, que cometen sus errores, que tienen sus defectos, que la volaron, pero que aún así Dios, con todos sus defectos y errores, fueron al arrepentimiento, y aún así Dios los usó. Y entonces si Dios usó a una persona como David, volviendo a hablar, que fue homicida, que cometió adulterio, pero se arrepintió después, ¿ok? Bueno, ¿cómo no me va a usar a mí? Entonces ese es el mensaje del texto bíblico. Y bueno, entonces tenemos ahí, tal vez alguien se pueda, si yo tuviera una antepasada que fuera de verdad, de la profesión más antigua del mundo, quizás no lo mencionaría. Diría, sí, mi abuelo era dueño casi de todo esto aquí, Cartago, ¿verdad? Y todas esas historias, ¿verdad? Pero nadie dice, sí, mi abuela era de vida alegre. Sí, nadie raja con eso. Nadie raja con eso, ¿verdad? Sí. Pero mire que el texto Pero es que me bíblico... llama mucho la atención eso, ¿verdad? Porque uno a veces en la mente humana uno mete a Dios como en un molde. Ajá. Pero vea esto de la Biblia, aunque esto que decís no está en la Biblia, pero le da a uno a pensar, ¿verdad? Que fue una mujer que Dios utilizó para salvar, porque de ahí vino la salvación al pueblo de Israel, o sea, el éxodo del pueblo de Israel y cumplir Dios el propósito con ellos. ¿Qué hubiera pasado si no recoge al niño? O si sigue la instrucción de Faraón y dice, no, mi tata dice que esos carajillos hay que matarlos. Igualmente en el caso de Rahab, ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera ayudado a estos espías? Entonces exacto. Es como en la misma línea, ¿verdad? Qué interesante, pastor, cómo Dios usa
para sus planes divinos, Dios usa los suyos, pero cómo Dios también va a usar para cumplir sus planes aún a las personas que no son del pueblo de él, como el caso de Rahab, como el caso de la hija de Faraón. ¿Y Ruth? Y Ruth, qué interesante Ruth. Moabita, que no tenían derecho a entrar a la asamblea. Después de que las hijas de Lot se acuestan con su papá, ¿verdad? Con Lot y ¿cómo se llama? Supuestamente lo emborrachan. Yo tengo mis dudas si él estaba totalmente consciente. No, pues estaba consciente para una cosa, tenía que estar consciente para otra. Hay parte de las debilidades de los personajes bíblicos, ¿verdad? Salen dos pueblos, Moab y Amón. Ruth era Moabita. Y dice el texto bíblico que no morará en la asamblea del pueblo ningún moabita y ningún amonita. Pero ¿qué hacemos con Ruth? Entonces la tradición, volvemos a la tradición, por eso la tradición es importante y nos explica cosas que no entendemos del texto. La tradición después dice, pero es que dice moabita solo los hombres y amonita, eso es hombre. La mujer sí puede, ¿verdad? Hasta la cuarta, entonces así ahí es como lo justifican ellos. Claro, ¿y cómo lo justificamos nosotros, digamos, ¿verdad? La soberanía de Dios. Ok, podemos utilizar otras herramientas, pero así se justifica. Por eso conocer la tradición a veces es interesante desde el punto de vista de comprensión o historia del texto. Sin Ruth no hubiera habido Isaí, sin Ruth no hubiera existido David, sin David no hubiera existido el gran rey, etcétera, etcétera. Pero detrás de esto vemos a Dios como soberano guiando los destinos de su pueblo y guiando la historia de su salvación. Totalmente. Melquiel se llamaba Moisés, dice la tradición antes de Melquiel, que es Dios es mi gobernante, no mi salvación, Dios es mi gobernante, Melquiel. Es un nombre teofórico, recordemos que él al final es Dios y lo de adelante significa gobernante. Entonces Abdiel, ¿cómo sería? Regalo de Dios, sí, un regalito. Y lo que Dios ha regalado. Y ya, bueno, como creo que ya el tema se hizo interesante y no vamos a volver a lo que estábamos de la semana pasada, pero entonces para terminar el tema, Pastor Rodolfo, hoy del programa de hoy y cerrar con lo de las madres, un personaje que también la revisión del texto valora de nuevo es a la esposa de Lot. Que cómo se llamaba la esposa de Lot, la mamá de estas niñas, ¿verdad? Tampoco el texto nos dice, no nos solamente habla. Lo que recuerdo de la esposa de Lot es que en un momento le dijo a Lot que maldijera a Dios y se muriera. No, ese es Job. De Job. Ese es Job, Así es cierto. Estamos hablando de Lot. A mí me pasa. Se parece Lot y Job, se parece. A mí a veces se me enreda. A mí me pasa. Ya estoy hablando de Lot y termino hablando de Job y viceversa. Que son nombres monosílabos, entonces y con una O al centro, ¿verdad? Entonces, la mujer de Lot no está registrada. La mujer de Lot, dice la tradición, que se llamaba Edith, ¿verdad? Ok, un nombre bastante interesante. Y dice, nosotros la hemos visto siempre como un ejemplo de una mujer que no obedece a Dios, vuelve a ver atrás cuando Dios le ha dicho que no volverá a ver atrás y queda convertida en sal. El texto bíblico, si usted lee la historia de la destrucción de Sodoma en Génesis 14:15, okay, dice que el ángel le dice a Lot que busque a sus hijas e hijos y que se los lleve. Génesis 19. Ok. ¿Y a la esposa? Ajá, y a la esposa. Le dice, pero el texto le dice que busque a sus hijos. Dice el versículo 12, Pastor Juan, ¿qué dice? 19:12. 19:12. Déjame llegar allá, ya te digo. Después dijeron los huéspedes a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruirlo. Ok, entonces él le dice, saca tus yernos, hijos e hijas. El texto bíblico dice, ¿qué dice el 14, Pastor Rodolfo? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba, pero... Entonces dice que esos eran los yernos prometidos de sus dos hijas que estaban ahí viviendo con él. Pero a lo que leyó el Pastor Juan dice hijas e hijos. Ahora entonces el texto nos da a pensar, ¿puede ser que tuviera más hijas Lot, que ya estaban casadas, que vivían en otro lado?
Y si menciona hijos, puede ser que tuviera hijos que viviera en otro lado, no lo sabemos a ciencia cierta. Ya sepa dónde va. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces dice la revisión del texto, desde el punto de vista feminista, que cuando la esposa de Lot vuelve a ver atrás, es su corazón de madre que está pensando en sus hijos que no vinieron, o en sus hijas que no vinieron, que quedaron en la ciudad. ¿Y qué haría una madre que va caminando hacia un lugar de salvación, pero sabe que sus hijos quedaron en un lugar donde está siendo destruido? Ese corazón de madre está sufriendo. ¿Cómo puede estar con dolor, con angustia? ¿Cómo puede estar el corazón de muchas madres hoy que sus hijos están que no están en los caminos del Señor? Sí, porque es muy curioso que diga tus hijos y tus hijas. Correcto. Entonces el texto no nos da la seguridad, nos da a pensar, a sospechar que Lot y Edith, que no dice el texto, que se llama Edith, dice la tradición, tuvieran otros hijos. Igual, era muy normal que tuvieran muchos hijos. Y que podría ser que los hijos no quisieron o no creyeron. O no les dio tiempo, porque dice que había una premura. Es ya, esto se va a destruir ya. Entonces, ¿por qué no pensar tal vez que ese corazón de madre se conmovió? Bueno, y si no, se conmovió por sus yernos. Bueno, a mí mi suegra me quiere mucho, ¿verdad? Entonces puede hacer que esa señora quisiera mucho a esos que iban a ser sus yernos, los que estaban prometidos a sus hijas, y ese corazón de madre se conmueve, piensa en esos hijos, no en lo que está dejando atrás, como las prédicas que dicen que lo material y el pecado. Tal vez está pensando en esas personas, vuelve a ver atrás y bueno, y queda convertida en sal. Sí. Pero yo sí me imagino a mi mamá haciendo eso, dolida, angustiada, por eso sí sabe que sus hijos no se están salvando. Es interesante que eso dice la tradición de ella, un poco para justificar el por qué vuelve a ver. Pero cuando Jesús la menciona en Lucas 17, Jesús dice, no sigan el ejemplo de la mujer de Lot. Es decir, en la Biblia su ejemplo es negativo, no positivo. Sí, porque al final de cuentas desobedeció, sea como sea desobedeció, ¿verdad? Ahora, hay muchos motivos que lo llevan a uno a desobedecer, como tal vez las parteras desobedecieron a Aarón, al faraón, la orden de que tenían que cumplir y no lo cumplieron, ¿verdad? No hay una relación, ahora, obviamente, pues una orden divina a la otra, pero... Claro, es muy interesante que la orden de los ángeles habló de escapa por tu vida. Exacto. Usted vaya, quiera el que no quiera, usted tiene que escapar. Y ahí viene esa frase, seguro, escape por su vida, ¿verdad? Exacto, que digamos, finalmente, pudiera ser o sonar egoísta, pero no suena egoísta. Al final la responsabilidad es personal. Pero fue un acto de misericordia, porque Lot fue el que tomó esa dirección en su vida, ¿verdad? La Biblia dice que él fue levantando tiendas en dirección de Sodoma. O sea que él fue... Se dejó engañar. Él quiso acercarse a esa ciudad porque él quiso. Sí, y vean ustedes que aquí también, cuando hablamos de un corazón justo, de un hombre justo, en aquella conversación muy amistosa que tuvo Abraham con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que Abraham se sintió que ya estaba en confianza, ¿verdad? Sí, sí. Y posiblemente de ahí viene la parte esta de querer salvar a Lot. Sí, claro, por supuesto. Y la parte de esta mujer de querer salvar a su familia también. Así que de mi parte, bueno, soy... Estuvo muy bonita la charla, muy bonita, gracias. Dirigida a las mamás, queridas madres, de parte del profe Zap y aquí los pastores Rodolfo, el pastor Juan Luis, desearle a todas las mamás que sigan disfrutando este fin de semana, porque hoy no hay presas, entonces muy probablemente siguen estando celebrando, que sean muy celebradas, no dejen de orar por sus hijos, no dejen de bendecirlos, no dejen de creer que ellos están en un lugar de salvación. Y algunas personas han preguntado ahí en el chat, nada más les recuerdo, pueden seguirme, podemos ser amigos en Facebook, Zap ZAB Mayorga, Zap Mayorga, y si no me escriben al profesap@gmail.com. Estoy para servirles en temas como estos, el trasfondo histórico del texto bíblico, con muchísimo gusto. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias a todo el pueblo precioso del Señor por regalarnos este espacio. Creo que todos somos muy edificados, porque si nosotros sentimos que somos bendecidos, también el pueblo es bendecido, ¿verdad? Amén. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, y siempre firmes y adelante es la orden del Señor. Tú conoces cada parte de mí, me escudriñas hasta descubrir. Estereovisión presentó El Buen Pastor. El Buen Pastor. Te esperamos en la próxima ocasión para continuar estudiando juntos la palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en nuestras repeticiones a las 9 de la noche.